Hoy quiero enseñarles sobre el tema bendecidos en todo. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en todo? Muy bien, entonces hombres principalmente, abran su corazón, y también esposas, jóvenes que están aquí, abren su corazón, porque el deseo de Dios es vernos bendecidos en todo. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser un hombre bendecido en todo. Vamos a aprender esto esta noche, pero antes de entrar de lleno a este tema, quisiera recordarle que hemos estado hablando que hay pruebas difíciles que Dios permite que pasemos, pero esas pruebas Dios las permite con propósitos divinos, ¿cierto? Dios a través de los años permitió que Abraham pasara por muchas de esas pruebas difíciles para enseñarle a creer y a obedecer, de tal manera que Abraham, su fe fue acrecentada y su paciencia también fue desarrollada. Estoy viendo una luz roja, gracias. Su paciencia también fue desarrollada y Abraham creció de esta forma. Y decíamos que entre las pruebas que Dios le puso a Abraham fue una de las más grandes que él tuvo, y es cuando Dios se le aparece y le dice que ofrezca a su hijo en holocausto. ¿Se recuerda eso? Y dijimos que era una prueba la más difícil que Abraham tuvo que pasar. Nos dimos cuenta que cuando Abraham recibió esta prueba, él respondió, ¿cómo? Inmediatamente, no titubeó. Entonces, aprendimos que Dios espera que nuestra obediencia sea pronta, aunque la prueba sea muy difícil. A ver, diga conmigo, Dios espera que mi obediencia sea pronta, aunque la prueba sea muy difícil. Entonces, en ocasiones obedecer a Dios, amados hermanos, inmediatamente es una gran lucha, porque la prueba puede ser muy difícil y esa prueba puede significar que le entreguemos a Él lo que nosotros verdaderamente amamos o lo que nosotros necesitemos o estemos esperando por mucho tiempo, como le pasó a Abraham, que pasó 25 años esperando que viniera su hijo. Y ya que tuvo el hijo, entonces Dios se lo pide. Entonces a veces es muy difícil responder a Dios cuando nos está pidiendo algo de manera inmediata, porque quizá eso que nosotros estamos oyendo que tenemos que entregar, que tenemos que sacrificar, es algo que amamos mucho o es algo que inclusive nos falta, ¿sí? Mire, le quiero confesar algo que precisamente el día domingo me pasó, porque ya les había comentado esto el jueves pasado en la enseñanza de cómo Dios le pidió sacrificar a su hijo y él fue obediente inmediatamente. El domingo, cuando vino el pastor de Playa del Carmen, nuestro hermano, nuestro amigo Alfonso, y él estuvo hablando sobre la palabra que Dios le dio, cómo Nehemías fue un hombre usado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, y a la vez él dio su testimonio sobre cómo ellos han avanzado en su proyecto de construir el templo allá en Mundo de Fe Playa. Él me comentaba algo, amados hermanos, después de que salimos de la predicación, y Dios comenzó a tratar conmigo de una manera especial, porque él me decía: pastor, sabes que Dios ha obrado de maneras increíbles en esta etapa que estamos pasando de fe. Dice, te quiero decir que el mes que entra, el mes de noviembre, no octubre, el mes de noviembre, nosotros tenemos que hacer una decisión, porque donde estamos rentando y tenemos que firmar si seguimos ahí por unos meses o nos salimos, pero no nos podemos salir porque no tenemos dónde ir.
Estamos confiando en el Señor, decía él, que nos permitan firmarles 6 meses y no 1 año, porque normalmente nos permiten que firmemos por año. Y si no nos permiten firmar por 1 año, significa que vamos a estar pagando 2 cosas al mismo tiempo y eso nos va a poner en aprietos tremendamente. Y entonces él me decía, pero creo que Dios se va a glorificar. Y luego me contaba un testimonio de una de las cosas que Dios ha hecho. Y me decía, ¿sabes que hay un vecino por ahí que se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo? Y ya tiene años, ¿verdad? Que sabe que somos pastores. Dice, él es un incrédulo. Escuche por favor este testimonio, porque lo voy a llevar al testimonio mío. Él es un incrédulo que no va a nuestra iglesia. Sin embargo, dice, me busca para entregarme su diezmo. Oiga, fíjese eso. Yo me quedé, ¿cómo? Sí, me busca. Dice, él no viene a la iglesia, no es cristiano. Dice, pero me anda buscando a veces cuando salgo de la iglesia o cuando ve que llego a la iglesia cuando no hay servicio y me está buscando. Y pastor, no te había visto, te tengo que entregar mi diezmo. Dice, porque no me siento bien traerlo yo. Yo sé que esto no es mío, es de Dios. Y yo, ¡wow! Dice, hombres como ese, Dios se ha glorificado. Y nos ha provisto, dice, para lo que hemos necesitado hasta el día de hoy. Amados hermanos, Dios obra de maneras increíbles, ¿cierto? Entonces en la noche yo me fui a acostar después de haber platicado con ellos un poco más sobre la visión de ellos, la visión de nosotros. Estuvimos en el terreno ahí viendo lo que la explanada que hicimos y el proyecto y explicándoles cómo íbamos. Oramos ahí en el terreno, oraron ellos juntamente con nosotros. Ahí nos tomamos de las manos, hicimos un círculo y estuvimos orando por el proyecto. Y en la noche, oiga, el Señor habló a mi vida y comenzó a tratar conmigo de esas voces que a veces tú no quieres oír. Porque a veces Dios te pide, y lo vuelvo a repetir, lo que tú estás esperando por mucho tiempo. A veces Dios te pide lo que tú más necesitas. A veces Dios te pide lo que tú quieres, ¿por qué no decirlo? Que venga a tu vida. Y cuando lo tienes, Dios te dice, no, ahora se lo das a otra persona. Entonces, el día lunes teníamos que llevarlos al aeropuerto. Y teníamos que entregarles una ofrenda. Nosotros siempre les damos a los que invitamos una ofrenda porque sabemos que son siervos de Dios. Pero en el momento de estar pensando en la ofrenda que le teníamos que entregar, el Espíritu Santo puso en mi corazón y me dijo, le das $1,000 más. Y yo, ¿qué? Señor, ay, y hermanos, si en la noche en la cama me movía yo para un lado, a ver si cambiaba la opinión. Me movía para el otro y ahí estaba mi esposa intercediendo por mí, ¿verdad? Y ahí estaba, hermano, y de repente me despertaba yo y yo decía, Señor, ¿eres tú quien me está hablando o es el diablo? ¿O es mi carne que se emocionó por los testimonios que me están contando, que hasta incrédulos tú usas para bendecir tu reino? ¿Qué está pasando, Dios? Y de repente me acordó el Señor, ¿qué predicaste el jueves pasado? ¿Te acuerdas? Y yo, y empecé a pensar en todo lo que prediqué el jueves pasado y el Señor me volvió a pasar otra vez el estudio que yo ya les había enseñado. Yo dije, Padre, y esta es la tercera vez que me toca ese estudio. Dice, bueno, no importa, le pones otros $1,000. Seguí batallando, hermanos, con eso porque dije, Padre, esto es para la obra, porque Él me decía, son para el proyecto de ellos, son para el proyecto que hay en Playa del Carmen. Y yo decía, Señor, pero nosotros tampoco tenemos templo. Nosotros necesitamos esos $1,000. Fíjate cómo tu carne empieza a pelear de repente cuando Dios te pide algo. ¿Está conmigo? Se están riendo la mayoría porque yo sé que han oído eso, ¿verdad? Y tu carne empieza a pelear y empieza a tratar de sacar argumentos. Y yo le decía, Señor, no sé, tampoco tenemos templo, necesitamos nosotros esos $1,000.
dáselos a ellos. Ok, Señor. Padre, vamos a ir a Sauta, y en Sauta también necesitamos finanzas, porque no tenemos todo el dinero para ir a Sauta. Señora, por favor, dáselos a ellos. Bueno, amados hermanos, amanecí ese día con unas ojerotas que creo que todavía no se me quitan, porque toda la noche no pude dormir 100%, porque el Espíritu Santo tratando conmigo. Cuando me levanté yo dije, Señor, eres tú. Ya entendí que eres tú. Es cierto que necesitamos esto en ProTemplo, es cierto que necesitamos esto quizá para Sauta, pero si tú me lo estás pidiendo, yo voy a ser obediente. Amén. Y entonces, hermanos, en fe agregamos esos $1,000 a la ofrenda que les dimos y los bendecimos a los pastores. Obviamente ellos no sabían cuánto iba adentro en el sobre, ¿verdad? Y ellos agradecieron, etcétera, etcétera, y los llevamos al aeropuerto. Fíjese cómo Dios trabaja y cómo Dios es bueno. Justamente al otro día mi esposa hace los registros de las finanzas de aquí de la iglesia para llevarlos al banco y poner los registros en computadora. Y yo no sabía, ¿verdad? Porque es mi esposa la que hace esto. Yo no sabía que ese domingo en la mañana alguien aquí en la congregación había precisamente donado $1,000. Fíjese. O sea que Dios ya había dado lo que estaba pidiéndome a mí. ¿Sí me estoy explicando? Pero yo no lo sabía, porque se había quedado eso y mientras nosotros fuimos al aeropuerto. Mi esposa no había hecho el conteo ni nada, pero encontramos nosotros un sobre que decía, aquí hay esta donación. Y era exactamente esa cantidad. Señor, gracias, Padre, que no me dejaste dormir, y sobre todo gracias por ser obediente. Amén. Gracias por ser obediente. Te digo una cosa, a través del tiempo en mi vida, el Señor nos ha pasado por diversas pruebas, por diversas circunstancias, y cada vez que Dios te hable, obedece inmediatamente. Amén. Porque no sabes tú lo que te vas a perder. Si yo hubiese cerrado mi corazón poniendo los argumentos que estaba poniendo mi mente, que eran argumentos válidos, me hubiese perdido una gran bendición que le estoy compartiendo. ¿Okay? Así que por favor, no cierre su corazón cuando Dios le pide algo. Dios le pidió a Abraham que ofrendara a su hijo, ¿verdad? Que lo sacrificara. A él no le estaban pidiendo $1,000. A él estaban pidiendo su hijo. Qué tremendo, ¿no? Era un gran sacrificio, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y decíamos que ¿qué estaba pensando Abraham? ¿Qué estaba pensando Abraham cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo? ¿Se acuerda? ¿Qué estaba pensando Abraham? Porque ya no se trataba de lastimarlo, de cortarle y hacerle la circuncisión. Ahora se trataba de matarlo, ¿sí? Algo muy distinto. Pero Abraham no hizo preguntas. Abraham, cuando recibió esa orden de Dios, tampoco lo rehusó, sino que inmediatamente se levantó muy de mañana y obedeció al Señor. Pero ¿qué estaba pensando en su mente? ¿Se acuerda? Que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Aleluya. Te digo algo, ¿qué piensas tú cuando Dios te prueba de una manera muy difícil? Hacíamos esta pregunta, ¿qué piensas tú cuando Dios te pide algo que tú necesitas? ¿Qué piensas tú cuando Dios te pide algo que tú amas? ¿Qué piensas tú cuando Dios te dice, quiero que dejes esto porque esto no te conviene? ¿Qué piensas tú cuando Dios te dice, sabes qué? Quiero que empieces a vivir por fe y que me creas que yo voy a proveer. Deja las redes, deja esto, no te conviene. ¿Qué piensas tú cuando Dios te habla de esta manera? ¿Somos prontos para responder o tardamos en responder? ¿Qué piensas tú cuando las cosas no salen como lo esperamos? ¿Qué piensas tú cuando tus oraciones no son contestadas inmediatamente?
¿Qué piensas tú cuando vienen problemas económicos? ¿Qué piensas tú cuando hay malas noticias y el doctor viene y te dice, señor Ávila, señor Ramírez o como te llames, mire que encontramos esto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué preguntas haces? ¿Te enojas? ¿Te entristeces? ¿Te desanimas? ¿Te pones muy triste como lo hizo el joven rico cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? ¿Qué pasa por tu mente cuando Dios nos prueba de una manera muy difícil? Va a llegar ese momento en el que Dios nos va a probar de una manera muy difícil y tenemos que saber de qué manera nosotros vamos a accionar cuando Dios nos pruebe de una manera muy difícil. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Piensas que todo se acabó o piensas que no hay solución? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué pensamos, amados hermanos? ¿Pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿O pensamos que a pesar de que las cosas no son lo que esperábamos, a pesar de las malas noticias, a pesar de que no hay dinero, a pesar de que nos quedamos sin trabajo, a pesar de que quizá Dios me está pidiendo algo que yo necesito mucho o que yo quiero mucho, a pesar de eso yo pienso que Él es poderoso para suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria? Aleluya. Eso lo piensas. Debemos que pensarlo. Porque Abraham precisamente pensó eso y Dios proveyó. Dios proveyó, amén, hermanos. Entonces, Dios permite cargas pesadas sobre nosotros, dijimos, pero no para quebrar nuestra espalda, sino para doblar nuestras rodillas. Apréndete eso, por favor. Si Dios permite una carga pesada sobre tu espalda, no es para quebrar tu espalda, sino para doblar tus rodillas. Para que vayas a Él en oración y le digas, Señor, ya entendí que separado de ti nada puedo hacer. Amén. Ya entendí que tú eres mi refugio, mi pronto auxilio en la tribulación. Por eso, Señor, aunque esta prueba es difícil, aunque esta prueba es amarga, yo quiero pensar como pensó Abraham, que tú eres poderoso para darme la victoria en medio de esta prueba. Por más difícil que sea, tú me vas a dar la salida, tú me vas a dar la victoria, porque tú eres poderoso para levantar aún en medio de entre los muertos, Jesús. Aleluya. Es grande su poder, amados hermanos. Apláudele más fuerte a Dios si tú lo crees. Leamos por favor en Génesis capítulo 22 y entremos en la materia de esta noche, para ver cómo es que Dios bendijo a Abraham en todo. No solamente Abraham era un hombre que pensaba en el poder de Dios cuando las cosas iban mal, cuando había circunstancias difíciles, cuando había pruebas difíciles. No solamente era un hombre que pensaba así, sino que hizo otras cosas. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 9. Dice, ¿lo tienes? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió, dice ahí, Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. ¿Qué entendemos por la palabra degollar? Cortarle la cabeza. ¿Sí? Imagínate. Qué tremendo es esto, ¿no? Matarlo, cortarle la cabeza. Y dice que Abraham lo hizo pronto. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Me gustó mucho esta frase que dice aquí, ya conozco que temes a Dios.
La traducción en lenguaje actual lo dice de esta forma: estoy convencido de que me obedeces. Ahora, el que está dando el testimonio aquí no es Lot, no es Abimelech, no es ningún ser humano. El que está dando el testimonio es Dios. Y te digo algo, cuando yo leí esta palabra, yo dije: Señor, estoy retado a convencerte de que te obedezco. A ver, diga conmigo: estoy retado a convencerte de que yo te obedezco. Eso es lo que está pasando aquí con Abraham. Dios dice: yo conozco que tú temes a Dios, que tú tienes temor de mí. Yo conozco, estoy convencido que me obedeces. ¿Por qué? Porque no me rehusaste a tu hijo único, el que amas, el que esperaste por más de 25 años, no me lo rehusaste. Cuando te dije que lo lastimaras y le hiciera la circuncisión, lo hiciste inmediatamente. Ahora no te estoy pidiendo que lo lastimes, ahora te estoy pidiendo que le cortes la cabeza, ahora te estoy pidiendo que lo sacrifiques en holocausto, y tampoco me lo rehusaste, respondiste inmediatamente. ¿Sabes qué, Abraham? Ya me convenciste que me obedeces. Yo quiero convencer a Dios que de verdad le obedezco. Yo no sé si tú quieras hacer eso, pero yo no quiero que Él dude de que le obedezco. Porque mientras Abraham no llegaba a este nivel de fe, él no convencía a Dios de que era un hombre conforme a su voluntad. Muchos de nosotros no hemos llegado a ese nivel de fe. Y honestamente le quiero decir, hombres, todavía no convencemos a Dios de que le obedecemos. ¿Por qué? Porque nos gana la carne, nos gana el desánimo, nos gana la flojera, nos ganan, ¿por qué no decirlo?, tantos pensamientos que se nos vienen a la mente, nos ganan y nos impiden hacer la voluntad del Señor. Si Abraham hubiese pensado en los 3 días de camino que tenía que caminar, cargar la leña, el fuego, para ir a sacrificar a su hijo, si hubiese pensado en eso, la flojera lo hubiese vencido y no hubiese cumplido y obedecido esa palabra, ¿verdad? Pero Abraham no, amados hermanos, su fe había crecido a través de las pruebas, a través de la paciencia, y ahora me gusta que Dios mismo está dando testimonio de que está convencido que le obedece. Aleluya. De verdad, hombres, mujeres que están aquí en esta hora escuchando este mensaje, el reto para tu vida es que convenzcas a Dios de que ya eres una persona obediente. Pero no obediente solamente en las buenas, obediente en todo momento. ¿Sí? Obediente en todo momento. Obediente en todo momento. Por eso Abraham es reconocido por Dios. Entonces Dios reconoce que Abraham ha sido perfeccionado. Cuando Dios habla de esta forma sobre Abraham, es el testimonio mismo de Dios diciendo: ¿sabes qué, Abraham? Se está cumpliendo mi proceso en tu vida. Se está cumpliendo esa palabra que yo dije: anda delante de mí y sé perfecto. Dios quiere de nosotros una obediencia perfecta, amados hermanos. ¿Sí? Dios quiere de nosotros la mejor adoración, y la mejor adoración es nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿Sabías? Esa es la mejor adoración. Por eso Dios es el que reconoce que Abraham ha sido perfeccionado y da testimonio de él. Y escúchame bien, cuando Abraham ha sido perfeccionado, viene ahora el testimonio que nos da el Espíritu Santo de lo que sucedió en Abraham cuando alcanzó ese nivel de fe. Te quiero animar, hombre que me estás escuchando esta noche. Te quiero animar a ti, joven, que vas a ser cabeza de hogar el día de mañana, para que tú puedas aprender de Abraham y puedas convertirte en un hombre bendecido en todo. Mira lo que dice Génesis capítulo 24, verso 1. Cuando Abraham
había alcanzado ese nivel de fe, dice que Abraham era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Wow. Ahora te voy a decir algo. Yo no quiero llegar a viejo y muy avanzado en años para poder llegar a convencer a Dios que soy obediente. Yo lo quiero convencer ahora. Porque entre más pronto Él pueda dar ese testimonio de mi vida, más bendecido en todo voy a ser yo. Y entre más bendecido en todo sea yo, más lo voy a disfrutar. Y si no estoy tan viejo, y estoy joven, pues voy a disfrutar todo lo que Dios me dé. Amén. Entonces, amados hermanos, jóvenes, les conviene a ustedes ser obedientes desde ahora, para que desde ahora comiencen a ser bendecidos en todo. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de que que Dios bendijo a Abraham en todo, como lo dice ahí la escritura, que Dios bendijo a Abraham en todo, me está diciendo que Abraham, acuérdese, lo había bendecido con una hermosa mujer, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que su mujer era codiciable por donde quiera que iba? Tenía una modelo Abraham, una gran bendición de Dios. Amén. Una mujer hermosa, también tenía muchos siervos Abraham, ¿verdad? Tenía dinero, qué bendición, ¿no? Una mujer hermosa, muchos siervos, dinero, salud. Su hijo amado por fin está con él. Una hermosa familia, poderoso. ¿Qué más puede pedir Abraham? ¿O no? ¿Cuántos no queremos lo mismo? Hombres, ¿cuántos queremos lo mismo? ¿Cuántos ya tienen una mujer hermosa a su lado? Sin miedo porque los van a pellizcar. ¿Cuántos tienen una mujer hermosa a su lado? A ver, mujeres, ¿cuántos tienen un galán o galón a su lado? A lo mejor está galón, pero si es un hombre obediente, eso lo embellece. Amén. ¿Cierto o no? Porque ¿de qué sirve un Clark Kent o un modelo aquí de pies a cabeza, pero es un desobediente, es un ingrato? Está peor que los incrédulos, que este incrédulo que le mencioné, al menos trae su diezmo, pero aquel ni siquiera. ¿Me estoy explicando? ¿De qué sirve que tenga ojos azules y que traiga acá unos conejotes? Pero no, nada. ¿Sí? Aleluya. Abraham era bendecido en todo. Pero ¿sabes por qué Abraham fue bendecido en todo? Porque la palabra dice que Abraham creyó a la palabra de Dios. Para que tú puedas convencer a Dios de que tú o le obedeces como lo hizo Abraham, primero tienes que comenzar a creer en su palabra. Génesis capítulo 15 en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. ¿Te das cuenta? Se da testimonio de Abraham. Así como Dios dio testimonio de que lo había convencido de que ya obedecía, el mismo Dios está diciendo que a Abraham le creyó y entonces le fue contado por justicia. Entonces, por favor, escuche bien lo que le voy a enseñar. Para que nosotros podamos creer, primero necesitamos oír. ¿Está conmigo? Porque la Biblia nos enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tú no te vas a convertir en un hombre muy bendecido en todo si primero no aprendes a oír atentamente la palabra de Dios. Por eso yo urjo a la gente cuando venga a la iglesia a que se acerque lo más que pueda para evitar cualquier distracción, a fin de que usted escuche atentamente la voz de Jehová su Dios. Porque si yo no escucho atentamente la voz de Jehová mi Dios,
yo no voy a poder creer en lo que yo no escuché con atención. ¿Sí me explico? Hablaba con una persona en estos días y me decía: pastor, cuando voy yo a la iglesia, trato de sentarme lo más al frente posible y me pongo así, fijo a donde está el pastor predicando, y trato de evitar al máximo cualquier distracción a mi lado, porque me he dado cuenta que entre yo me distraigo y pongo mi vista para un lado, para otro lado, y después regreso, el pastor ya avanzó y ya después pierdo lo que él está enseñando. Me pierdo algunas partes importantes. Amados hermanos, tú no puedes, escúchame bien, creer si tú no pones atención. Amén. Entonces ponga atención, por favor, porque para creer primero necesitamos oír, necesitamos estar atentos. Por eso cada domingo repetimos esa oración: escucharé con atención la palabra de Dios, la cual puede salvar mi vida, y seré un oidor hacedor, ¿verdad? Para no olvidarme de lo que oigo, ¿verdad? Seré un oidor hacedor, para no olvidarme de lo que estamos escuchando, sino que lo podamos cumplir. ¿Sí? Amén. Entonces, lo primero que hizo Abraham fue creer. Segundo, lo que hizo Abraham también fue obedecer. Abraham obedeció a la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste a mi voz. Ya no se habla de creer a la voz de Dios. Ahora se habla de obedecer a la voz de Dios. Por favor, atención en esto. Atención en esto. ¿Sí? Porque creer es tener fe. Creer es estar seguro de que Dios nos está diciendo la verdad, de que su palabra es verdad. ¿Cuántos creen que su palabra es verdad? ¿Tú estás creyendo eso? ¿Cuántos creen que Dios existe? Que no es un mito, que está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que sus planes son de bien y no de mal? Lo creemos. ¿Y cuántos creemos que Dios nos quiere bendecir en todo? Amén. Eso es creer, tener fe. Pero escúchame bien, tener fe también es obedecer. Si yo creo, entonces voy a obedecer, porque la fe tiene que ir acompañada de obras. Porque si la fe no va acompañada de obras, entonces la fe es muerta. Escuche bien esto, iglesia. Oír la palabra simplemente no te cambia. Pero si la crees y la obedeces, entonces va a transformar tu vida. Aleluya. Hay mucha gente que oye la palabra, pero si la oye y no la obedece, no la cree, no la obedece, entonces no sucede nada. Alguien dice que si el evangelio no te ha cambiado, entonces el evangelio no te ha llegado. Porque una de las señales de que el evangelio nos ha llegado a nuestra vida es que cambia tu vida, cambia tu carácter, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu matrimonio, cambia tus finanzas, cambia tu familia. Todo cambia cuando el evangelio te llega. Pero si nada está cambiando es porque el evangelio no te está llegando entonces. Amén. Así que aprenda esto, por favor. Creer es obedecer. Y Abraham obedecía, aprendió a obedecer a la primera. Pero esto no siempre fue así. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta cómo nos distraemos fácil? ¿Sí? Abraham no obedecía a la primera. Al principio, cuando le dijeron deja tu parentela, no lo hizo la primera. Tuvo que aprender por las malas. Te digo algo, tú no quieres aprender por las malas. ¿O sí? Dígame si sí para orar por usted.
Si el Señor, este hermano dice que quiere aprender por las malas, Padre, mándale más tribulaciones. Mándale más pleitos en su familia. Mándale más pleitos con sus hijos, con sus parientes. Mándale más pleitos, más tribulación. ¿Alguien quiere eso? No, entonces hay que aprender por las buenas, ¿cierto? Pero Abraham comenzó a aprender a obedecer, y cuando Dios le dijo, quiero que dejes tu parentela, entonces él dejó lo que tenía que dejar. Él dejó su vida pasada. Cuando le dijo, sal de Ur de los Caldeos, él dejó su vida pasada. Escucha bien, no podemos ser un hombre bendecido en todo si no dejamos nuestra vida pasada atrás. ¿Estás conmigo? Ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos en el mundo. Ya no. Tenemos que dejarlo eso, tenemos que cortarlo. Hay cosas que ya no nos bendicen, hay cosas que ya no nos edifican, hay cosas que ya Dios no nos está pidiendo que hagamos. Por favor, obedece ya. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Obedece ya. Cuando Dios le dijo que dejara algo, lo dejó. Cuando Dios le dijo, dame esto, él lo dio. ¿Sí? Primero Abraham aprendió a dar sus diezmos, se los dio a Melquisedec. Cuando Dios le dijo, dame ahora a tu hijo y ahora le vas a circuncidar, lo circuncidó. Cuando después le dijo, lo vas a matar, estaba a punto de matarlo. Abraham aprendió a obedecer a la primera. Queremos ser hombres bendecidos en todo, aprendamos a obedecer a la primera. Amén. Hay que obedecer. ¿Por qué obedecer? Porque si yo digo que creo, pero no obedezco, escuche esto, mi fe es la fe de un demonio. Wow, Hay cristianos que no se han dado cuenta de esto, ¿sí? Y es importante que usted aprenda esto, que hay cristianos que no se han dado cuenta que su fe es comparada, según el libro de Santiago, a la fe de un demonio. Porque si yo creo, pero no obedezco, mi fe viene a ser comparada a la fe de un demonio. Santiago capítulo 2, versículo 21, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate, ¿sí? Increíble esto. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Bien haces, dice. Pero luego me dice, ¿también los demonios creen? O sea, también los demonios tienen fe y hasta tiemblan. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ellos no obedecen a Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando un cristiano cree que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, cuando un cristiano cree que Dios tiene planes de bien para nuestra vida y que Él nos puede suplir conforme a sus riquezas en gloria, lo creemos, pero a la hora de obedecer, no obedecemos, entonces tu fe es como la fe de un demonio. Y tú no quieres tener la fe de un demonio, tú quieres tener la fe de Abraham. Amén. ¿Cuántos tienen fe como la de un demonio? ¿Ah? Voltea a ver a tu hermano que está al lado a ver si se le ven cuernitos. Fíjate esto, es increíble. Suena duro decirlo, pero así lo está diciendo la palabra. Y así hay cristianos. Sí creen en Dios, sí creen que Dios bendice, sí creen que Dios es bueno, sí creen que Dios tiene planes de bien para su vida, pero cuando Dios les pide que hagan algo, no obedecen. O obedecen tarde. No, una obediencia tardía equivale a desobediencia. ¿Me explico? Cuando tú le hablas a tu hijo, hijo ven, hijo bájate, hijo siéntate, y ya le dijiste 3, 4 veces, y por fin vas y lo agarras tú, ¿ese es un niño desobediente? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te está obedeciendo a la primera. ¿Me explico? Así era Abraham. No obedecía a la primera, pero Dios lo fue perfeccionando. Dios fue trabajando en su fe. Dios fue trabajando en su obediencia hasta que Abraham fue obediente inmediatamente.
mente y dejó de tener la fe como la de un demonio. ¿Estamos? ¿Cuántos vamos a obedecer a la primera? Amén. Mire, cuando creemos y obedecemos a la palabra de Dios, nuestra fe es perfeccionada. Importante esto. Cuando creemos y obedecemos a la palabra de Dios, nuestra fe es perfeccionada. Se lo repito una vez más. Cuando creemos y obedecemos a la palabra de Dios, nuestra fe es perfeccionada. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Creyó la palabra, pero no solamente la creyó, sino que la obedeció. Por lo tanto, no se vuelve a mencionar en todo el libro de Génesis ningún otro pecado, ningún otro error que Abraham haya cometido después de que Dios dio el testimonio de que lo había convencido que ya era obediente en todo. Lea su Biblia y se va a dar cuenta que después del capítulo 22 no se vuelve a mencionar ninguna falta de obediencia de Abraham. No se vuelve a mencionar ningún pecado, ningún horror como los que mencionamos al principio. ¿Por qué? Porque Abraham aprendió a andar delante de Dios y ser perfecto. ¿Está conmigo? Por eso, cuando tu fe es perfeccionada por creer la palabra y obedecerla, escúchame bien, el resultado es que tú eres un hombre bendecido en todo. Amén. Por eso Él se convierte en el Padre de la fe. Gálatas capítulo 3 versículo 7 da ese testimonio. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Si tú tienes una fe como la de Abraham, tú eres un hijo de Abraham. Y las promesas que Dios le dio a Abraham también son para ti. Y así como Dios bendijo a Abraham en todo, Dios también te quiere bendecir a ti en todo. Pero no vas a ser bendecido en todo hasta que dejes de tener una fe como la de un demonio y hasta que acompañes cada creencia con obras, cada creencia con obediencia inmediata. Hay gente que cree en el poder de la oración como cristiano, pero no ora. ¿Tienes fe como de un demonio? ¿Sí? Hay gente que cree que Dios bendice al dador alegre, pero no da. ¿Tienes fe como la de un demonio? ¿Sí me estoy explicando? Dejemos por favor esa fe. Esa es una fe muerta, una fe sin obras. Dice la Escritura que es muerta. Por lo tanto, iglesia, si tú quieres ser un hombre bendecido en todo, tienes que aprender a ser un hombre de fe. Porque si eres un hombre de fe que cree y obedece, serás bendecido en todo. Aleluya. Qué hermoso es esto. Si eres un hombre de fe, amén, que cree y obedece, serás bendecido en todo. ¿Cuántos creemos eso? Te lo digo una vez más, si eres un hombre de fe que cree y obedece, entonces serás bendecido en todo. Yo quiero ser bendecido en todo. Pero para que yo pueda ser bendecido en todo, tengo que andar delante de Dios y ser perfecto. En otras palabras, tengo que lograr que Dios dé testimonio de mí como lo dio de Abraham. Ya conozco que tú me temes. Ya conozco que tú realmente eres obediente. Ya conozco, Jorge, que no estás jugando al cristianito. Ya conozco que no vienes a que mis palabras nada más te emocionen y que digas, ay, qué bonita palabra, qué bonita prédica. No.
ya conozco que cada palabra que yo te estoy dando, tú la estás poniendo por obra. Porque ¿de qué sirve decir, qué bonita palabra, qué bonita prédica nos trajo este pastor o este hermano o aquella persona, si yo no obedezco? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si no obedezco y no pongo por obra esa palabra, no sirve absolutamente de nada, porque solamente me estoy engañando a mí mismo, siendo un oidor olvidadizo y no un oidor hacedor de la palabra. Te quiero invitar en el amor del Señor, porque mi deseo como pastor es verlos a todos ustedes bendecidos en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. ¿Qué le faltaba a Abraham? ¿Dinero? Mira, yo veo a algunos de los hombres ahí batalla y batalla y batalla, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no prosperan. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando Dios? Te aseguro que no. Estamos fallando nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Veo otros también batalla y batalla en su matrimonio y no se pueden poner de acuerdo, y de repente llegan todos picudos a la iglesia, y uno levantando el pico por un lado y la otra por el otro lado, y ni se hablan ni se pueden ver y todo aquello. ¿Por qué no logran esa vida en abundancia que Dios ha prometido en su palabra? ¿Por qué no logran? Porque están creyendo pero no están obedeciendo. No han convencido a Dios de que ellos obedecen en todo. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando tú convences a Dios de que ya le temes y que le obedeces en todo, entonces la bendición de Jehová se va a derramar sobre tu casa, se va a derramar sobre tu vida, de tal manera que dice la palabra que serás como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas prosperará. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero terminar en esta noche dejándote un tiempo de reflexión y de oración personal. De nada sirve esta enseñanza, esta prédica que yo te he compartido, si tú la has creído, pero sales de aquí y sigues sin obedecer. Abraham fue bendecido en todo porque creyó y obedeció. ¿Quieres ser bendecido en todo? No solamente creas todo, obedece todo lo que Dios te pide. Aunque no lo entiendas, aunque sea duro, aunque sea difícil, obedécelo, como lo hizo Abraham. Obedeció cuando tuvo que circuncidar a su hijo. Obedeció cuando Dios le dijo, mátalo. Él obedeció, no hizo preguntas, no rehusó. De la misma manera, tú y yo tenemos que obedecer lo que Dios nos esté pidiendo, lo que Dios nos esté mandando, y quitar las excusas y hacer la voluntad del Señor. Te invito en el amor del Señor a que analices tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cree y obedece? ¿O solamente cree, pero se le hace muy difícil obedecer? Te di un testimonio de este hombre personal mío, de cómo a veces nuestra mente batalla cuando vienen peticiones de Dios que son un poco difíciles de cumplir, pero cuando obedecemos hay un gran milagro esperándonos, hay una gran provisión esperándonos. Te estás perdiendo muchas provisiones, te estás perdiendo grandes milagros por la falta de obediencia, porque no has convencido todavía a Dios de que le obedeces en todo momento, en todo tiempo. Quizá Dios en este mismo momento te está hablando y te está pidiendo algo. Hazlo. Hazlo.
Obedécele. Yo no sé qué Él te va a pedir que hagas. Yo no sé qué te está pidiendo que dejes de tu vida pasada. Si te está pidiendo que dejes algo de tu vida pasada, es hoy. Ya no puedes seguir conviviendo con eso. Ya no te edifica, ni edifica a los demás. Necesitas obedecer al Señor. Vamos, piénsalo, por favor. Piénsalo. Porque Dios quiere bendecirte en todo. Quiere verte como una mujer bendecida en todo. Tus finanzas bendecidas, tu familia bendecida, tus hijos bendecidos en todo, tu salud bendecida en todo. Que todo lo que hagas prospere. Pero si no está prosperando todo, es porque no le estás entregando todo al Señor. Abraham estuvo dispuesto a entregarle todo. Por eso le entregó lo que más amaba, su hijo. Pero Dios, cuando vio la obediencia de Abraham, lo detuvo y entonces proveyó. Cuando Dios ve tu obediencia, Él va a proveer. Él va a proveer. Hay gente de aquí que todavía está arraigada al dinero. Ya te he predicado mucho últimamente que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay cristianos que les cuesta mucho desprenderse de lo que es de Dios. No hagas eso, iglesia. Te estás perdiendo de grandes bendiciones. Deja que Dios circuncide tu corazón. Demuéstrale a Él que Él es lo más importante para ti. Que no hay nada en este mundo que sea mejor que Él. Dile: Señor, yo no quiero tener una fe como la de un demonio. Quiero oírte, quiero creerte, pero quiero sobre todo obedecerte. Vamos, habla con tu Dios. Quiero que un día, Dios, puedas decir de mí lo mismo que dijiste de Abraham. Ya conozco que tú temes a Dios. Estoy convencido de que me obedeces. Tu testimonio está convenciendo a Dios de que eres obediente.